Entonces, ¿no es cierto? Si nos vamos a Números 35, ¿no es cierto? Versículo 33 dice: No profanes la tierra que habitas, el derramamiento de sangre contamina la tierra, y solo con la sangre de aquel que la derramó es posible hacer expiación en favor de la tierra. O sea, la persona que, ¿no es cierto?, derramaba sangre inocente sobre esa tierra era el que tenía que también derramar su propia sangre para poder, ¿no es cierto?, expiar lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, los judíos también tendrían que haber, ¿no es cierto?, derramado su misma sangre para poder compensar lo que estaba pasando. Eran muy minuciosos, ¿no es cierto?, y obsesivos en cumplir algunas leyes, ¿ya? Pero dejaban de lado otras igual de importantes. Esto deja al descubierto, ¿no es cierto?, la hipocresía y un actuar irónico, ¿ya? Ellos eran culpables, ¿no es cierto?, de matar al más inocente humano que existió jamás en la historia. Ellos pisotearon las leyes para crucificar al creador de las mismas leyes, ¿ya? Ellos querían, ¿no es cierto?, celebrar la Pascua ignorando el cordero inmolado que tenían enfrente de ellos. Ahora, los siguientes personajes que vamos a presentar eran los romanos, ¿ya? Tenían acuerdos con los judíos, habían llegado a mantener, ¿no es cierto?, un orden, ¿ya?, donde ellos obtenían beneficio unos de otros. Claramente, ¿no es cierto?, acto seguido, Pilato, ¿no es cierto?, lo que los judíos le dijeron a Pilato, él ordena, ¿no es cierto?, a estos soldados romanos, al asegurar, ¿no es cierto?, la muerte de estos tres, ¿ya?, para asegurar la muerte de los tres. La obediencia de estos soldados era ciega, ¿ya? La desobediencia implicaba la muerte. O sea, si un soldado romano se negaba a cumplir una orden directa, claramente le seguía la ejecución. Eh, y obtener la muerte de la mano de su propio imperio. Por lo tanto, se pagaba un alto precio, ¿ya? Los cuerpos de los ladrones, ¿ya?, fue molido, ¿ya? Molieron sus piernas y probablemente también el resto de su cuerpo. Pero ¿qué pasa con Jesús, ya, a diferencia de los dos ladrones? En el versículo vemos que cuando ellos llegaron vieron que ya estaba muerto, ¿ya? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué sucede todo esto? Jesús dice que muere antes, o sea, él ya estaba muerto. ¿Por qué sucede esto, hermanos? Es como lo mencioné en un comienzo. Jesús tenía el control de todo lo que estaba sucediendo. El hecho de que lo estuvieran crucificando era la voluntad que se debía cumplir. ¿No es cierto? Él ora momentos antes de su muerte eh, y ruega al Padre, ¿no es cierto? Si se puede, pasa de mí esta copa. No era algo que él anhelaba, no era algo que él quería, pero era la voluntad, era lo que se tenía que hacer, el sacrificio. Entonces dice que Jesús controla su propia muerte. Es por esto, ¿no es cierto?, que ya cumplida, ¿no es cierto?, su misión, entrega, ¿no es cierto?, el Espíritu, y él ya había cumplido lo que tenía que hacer. Entonces él controla su propia muerte. No era necesario ya el seguir con vida. Entonces dice, el más grande sacrificio jamás hecho en la historia ya había sido realizado. Jesús estaba muerto, colgando en esa cruz maravillosa. Entonces solamente hay que imaginarnos la escena, ¿no es cierto? Póngase usted en el lugar de esos soldados, sitúese en ese instante y piense, ¿no es cierto? Imaginen que usted es un soldado romano y que ya, ¿no es cierto?, procedió. Hay que entender que estos soldados romanos por rutina ya estaban obedeciendo, no era algo que eh, fuera la primera vez, ¿no es cierto? No fue, claramente para algunos sí, pero para otros no era la primera crucifixión, ¿ya? Ya habían asistido a lo mejor a otros ladrones, ya habían asistido quizá a otras anteriores, por lo tanto era rutinario el hecho de que los mandaran, ¿no es cierto?, a moler, ¿cierto?, estos cuerpos, no era algo nuevo. Entonces dice, eh, les pido que puedan sentir a lo mejor lo que sintieron esos soldados, ¿no es cierto?, y ya proceder a un cuerpo, ya actuar, proceder al otro y también actuar de la misma manera a los ladrones que estaban al lado de Jesús. Pero ¿qué pasa cuando llegan a los pies de Jesús? ¿Qué pasa cuando se llega abajo? Imagínense que ustedes están abajo y Jesucristo está colgado en la cruz y lo están viendo. Hay que entender de que para los romanos, ¿no es cierto?, y probablemente para estas personas que estaban ahí, Jesús no era alguien desconocido. Jesús no era un ser que recién lo estaban conociendo. Jesús también no era una persona que pasaba por anónimo,
¿ya? Por lo tanto, muchos de ellos probablemente ya habían escuchado de lo que él hacía, ya habían escuchado de sus obras, ¿ya? Y probablemente muchos de ellos ni siquiera tenían idea por qué lo estaban sentenciando a morir. Por lo tanto, pongámonos en el lugar de estos romanos, ¿cierto? Y lleguemos hasta, ¿no es cierto?, hasta los pies de Cristo. ¿Qué sentiríamos nosotros al estar ahí? Comprobar si realmente está muerto, ¿ya? Yo creo que ellos sintieron ese pavor, eh, esa sensación de algo desconocido, de estar viendo algo que a lo mejor no entiendes, estar viendo algo que a lo mejor no puedes comprender, pero también, por otro lado, tienes que seguir una orden, ¿no es cierto?, que es del Imperio Romano, y tienes que proceder, porque si no también va a perecer tu vida. Y como vieron que ya estaba muerto, ¿no es cierto?, proceden, ¿no es cierto?, a enterrar esa lanza. Entonces, eh, este centurión, ¿no es cierto?, atraviesa el costado de Jesús, comprobando meramente ya que estaba muerto. Y muchos comentaristas, ¿no es cierto?, historiadores, mencionan que esa lanza llegó a su corazón y que de ahí brotó sangre y agua por una afección cardíaca, ¿ya? Por el constante sufrimiento. ¿A qué me refiero con esto? Lo que explican ellos es que el corazón, ¿no es cierto?, se inflama tanto que al final ya queda, ¿no es cierto?, como la sangre concentrada en la parte de abajo y como que se destilara del agua. Y queda, ¿no es cierto?, el agua y la sangre de cierta manera separados. Entonces, cuando él entierra esa lanza, lo que brota de ahí es sangre y agua. Algunas, ¿cierto?, personas pueden darle, ¿no es cierto?, o les gusta, ¿no es cierto?, agregarle como algo sobrenatural, pero otras también lo explican como un hecho que es meramente natural del cuerpo humano, ¿ya? Eh, entonces, luego de eso sucede, ¿no es cierto?, lo mencionado en los otros evangelios. Ya comienzan a suceder una serie de situaciones de gran magnitud. El velo se rasga, comienza a temblar, ¿no es cierto? El miedo, ¿no es cierto?, en el corazón de los soldados romanos. ¿Ya? ¿Cómo se habría sentido usted haber estado ahí? El haber presenciado todo lo que se está describiendo. O sea, ¿cuál habría sido nuestra reacción? ¿Ya? Hay que entender que ninguno de ellos conocía personalmente a Jesucristo, pero sí conocía, ¿no es cierto?, algunas de las cosas que a lo mejor él ya había hecho, los milagros quizá, escuchar rumores, que era un hombre que no era normal, ¿ya? Entonces, podríamos nosotros, en el lugar, ¿no es cierto?, de estos soldados romanos, haber seguido negando a Jesús, haber dicho, no, realmente aún no pienso que este sea el Hijo de Dios. Podríamos haber seguido en eso, en esa ceguera. Por supuesto, algunos lo hicieron, algunos siguieron, ¿no es cierto?, y muchos siguieron persiguiendo a la iglesia cristiana. Entonces, volvamos a colocar, ¿no es cierto?, en las sandalias del centurión, ¿ya? Sentir el asombro, el miedo, la confusión y reconocer, ¿no es cierto?, que al acabar de traspasar, ¿no es cierto?, es realmente el Hijo de Dios, ¿ya? O sea, imagínense que acaban de traspasar, ¿no es cierto?, el cuerpo de Jesús y comienzan a suceder todas estas cosas. Y usted empieza a entender de que realmente es el Hijo de Dios. Eh, entonces somos capaces, ¿no es cierto?, de identificarnos con este centurión, ¿ya? En algún momento de nuestra vida obedecimos al imperio del mal. Eh, Llegamos hasta sus pies, igual que el centurión, y comprobamos sus grandes maravillas de manera personal y vívida, en primera persona, igual que el centurión y los que estaban ahí. Cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, clavó una lanza de pecado en el costado de Jesús. Él fue eh, sentenciado a morir, ¿no es cierto?, por nuestras transgresiones, por nuestro pecado. Si alguno de nosotros dice que no es culpable a lo mejor de la crucifixión de Jesús, entonces, ¿qué estamos hablando? Podemos decir en nuestra vida entonces que no hay pecado. Él murió por nuestro pecado, ¿cierto? Él no merecía nada de eso. Eh, Al igual, ¿no es cierto?, que el soldado, ¿no es cierto?, la respuesta de Jesús hacia nosotros no fue de desprecio. Nosotros enterramos una lanza en el cuerpo de Jesús, pero su respuesta no es de desprecio, su respuesta no es de rechazo, su respuesta es de gracia y de perdón. Él recibió toda la ira, ¿no es cierto?, del Padre por nosotros. Y acá hay dos cosas, hermano, ¿cierto? ¿Cuál es el peso de esa lanza en nuestra vida? El peso del pecado, ¿no es cierto? Porque Jesús ya pagó en la cruz.
¿Qué debemos hacer entonces? ¿No es cierto? Debemos volver al Evangelio, volver a ese sacrificio maravilloso, volver a esa experiencia y dejar delante de Dios, ¿no es cierto?, nuestra rebeldía, nuestras transgresiones, nuestro pecado, ¿ya? Eh, Volver a los pies de Cristo, así como lo hizo ese centurión, ¿ya? Volver a verlo desde abajo, ahí dando la vida por nosotros, apreciar eso, no dejarlo de lado, no olvidarnos que Él es el que nos salvó, quién es el que nos rescató. Probablemente, ¿no es cierto?, las vidas de los que estaban ahí cambió de forma paulatina, ¿ya? Es un giro, ¿no es cierto?, de eh, 180. Entonces, el reconocer, ¿no es cierto?, que Jesús es Dios, no nos lleva a una vida estática, no nos va a llevar a una vida, por así decirlo, de sedentarismo, ¿no es cierto?, espiritual, eh, sino más bien a una vida de constante arrepentimiento.